Hola niños, Dios les bendiga. Qué alegría estar nuevamente con ustedes. Bienvenidos. Esta es la Escuela Bíblica de Niños de la Iglesia Casa de Oración Maracay. Hoy tenemos una lección especial titulada Jesús llevó el castigo por mis pecados. En esta lección veremos el juicio y la crucifixión de Jesucristo, basada en los pasajes de los Evangelios de Mateo y Juan. Vamos a comenzar con nuestro versículo a memorizar. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasaría si tú fueras castigado por algo que hizo tu hermano o tu amigo? ¿Estarías de acuerdo? Nadie está de acuerdo en ser castigado por culpa de otro, ¿verdad? Pero, ¿sabes que el Señor Jesús sí lo hizo? Esto lo dice la Biblia y lo veremos hoy en nuestro versículo a memorizar. Nuestro versículo de hoy se encuentra en la segunda división de la Biblia, el Nuevo Testamento, en el primer libro de Corintios. Corintio es una carta que fue escrita a los cristianos que estaban en Corinto. Se les dice corintios a las personas que vivían en la ciudad de Corinto. Vamos a leer lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3. Vamos a leerlo. Primera de Corintios 15, 3. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cristo es el título que se le dio al Señor Jesús, que significa Mesías. Murió por nuestros pecados. El Señor Jesús decidió tomar el castigo que tú y yo merecíamos por nuestros pecados muriendo en la cruz. Él tomó nuestro lugar. Fue castigado por nuestra culpa. Él no merecía morir, pero lo hizo por amor a nosotros. Conforme a las Escrituras, el Señor Jesús murió en la cruz como ya estaba planeado por Dios desde el principio. Ya estaba escrito que Él iba a morir en la cruz y así sucedió. Si tú ya eres salvo, el castigo de tus pecados ya fue pagado por el Señor Jesús. Ya Él tomó tu lugar allí en la cruz, siendo el salvavidas del castigo de tu pecado. ¡Qué bendición! Cuéntale a tu familia cómo fue que el Señor Jesús tomó tu lugar cuando murió en la cruz, pagando el castigo por tus pecados y regalándote vida abundante y eterna. Y si tú todavía no eres salvo del castigo que trae tu pecado sobre tu vida, entonces necesitas creer en el Señor Jesús. Continúa viendo este video para que entiendas cómo puedes ser salvo del castigo de tu pecado al creer en Jesucristo. Vamos a repetir este versículo 2 veces. Primera de Corintios 15, 3. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Primera de Corintios 15, 3. Una vez más, Primera de Corintios 15, 3. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Primera de Corintios 15, 3. Muy bien. ¿Sabes? El pecado es todo lo que pensamos, decimos y hacemos que no le agrada a Dios. El pecado nos separa de Dios. Te voy a contar una historia donde vas a encontrar algunas actitudes incorrectas. Y cuando esas actitudes aparezcan en la historia, vas a ver una lámina negra. Vamos a iniciar. En su cama, Alicia se acurrucaba debajo de las cobijas e intentaba no pensar en el colegio. ¡Alicia! ¿Te has levantado? Ya se nos hizo tarde, decía su madre. Sí, mamá, me he levantado, le contestó, alando las cobijas, tapándose bien. Después de un corto lapso de tiempo, escuchó unos pasos subiendo las escaleras, así que saltó de la cama. Todo era un corre-corre.
Rápidamente se vistió, desayunó y en sus prisas se le olvidó lavarse los dientes. Metió sus libros de cualquier manera en su bolso y salió corriendo olvidando su merienda. En el colegio se encontró con Susi, la sabelotodo Susi. ¿Hiciste tus tareas?, preguntó Susi. Claro que sí, fue muy fácil, mintió Alicia. Hola Alicia, le saludó Felipe. Ya vi que venías con la sabelotodo de Susi, dijo con una sonrisa maliciosa. Es una pesada, de verdad que la odio, murmuró Alicia. Después, todos estaban en la clase y algunas de las tareas de Alicia estaban mal hechas. Se enfadó muchísimo y golpeó su pupitre con sus libros, porque tuvo que hacerlo otra vez correctamente, mientras sus compañeros hacían manualidades. Por fin terminó y pudo unirse a sus compañeros. Estaban pintando y esto era algo que a Alicia le gustaba hacer y lo hacía muy bien. Pero muy pronto se terminó el tiempo y había que guardar las pinturas y los pinceles. ¿Todo está guardado en el armario?, preguntó la profesora. Sí, contestó Alicia, fingiendo que no veía el pincel en el suelo, y salió rápidamente con sus compañeros. ¿Se dieron cuenta que la pantalla se pone de color negro cada vez que Alicia desagradaba a Dios? Era mentirosa, mala y se enfadaba. Al hacer estas cosas, ella estaba desobedeciendo los mandamientos de Dios. Si alguien sacara una lámina negra cada vez que tú y yo desobedecemos a Dios, tendría que sacarla muchas veces. Ninguno de nosotros vivimos de la manera en que Dios desea. La Biblia dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:12. Nadie puede vivir una vida perfecta. Nadie hace lo bueno, porque desde que nacemos ya tenemos ese deseo de hacer lo malo. A eso se le llama pecado. Cuando te piden que apagues la tele y te molestas y dices cosas porque quieres seguir viéndola, eso es pecado. Pero lo terrible de esto es que por culpa del pecado estamos separados de Dios y no podemos disfrutar de su presencia. Solo hubo una persona que jamás se le pudo enseñar una lámina negra. Esa persona fue el Señor Jesucristo. Él vivió una vida perfecta. Nunca mintió, nunca fue malo y jamás odió a nadie. Había algunos que lo vigilaban para ver si lo descubrían en algo para culparlo. Una noche, sus enemigos lo arrestaron. Lo llevaron a una especie de tribunal. El problema era que no encontraban nada para culparle. Hasta pagaron a algunos hombres para que mintieran contra él. Pero cuando estos hombres contaron su historia, nadie les creyó. Todo el mundo sabía que eran mentiras. Por fin, el juez, que era un líder religioso, se dirigió al Señor Jesucristo y le preguntó, ¿eres tú el Hijo de Dios? El Señor contestó, yo soy. Eso es todo lo que necesitamos, exclamó el juez enfadado. Debe morir por decir semejante cosa, dijeron los otros. ¿Hizo algo malo el Señor Jesús al decir que Él era el Hijo de Dios? No, Él estaba diciendo la verdad. La Biblia nos dice una y otra vez que Él es el Hijo de Dios, el único. Había vivido en el cielo con Dios el Padre antes de venir a la tierra. Dios había hablado desde una nube diciendo, este es mi Hijo amado. Pero los líderes de los judíos no querían creer esto. Lo odiaban cuando Jesús decía que yo y el Padre uno somos. Lo dice la Biblia
en Juan 10:30. Ellos procuraban matarlo porque decía tal cosa, así que lo condenaron a muerte. Ellos estaban seguros de que el gobernador romano Poncio Pilato estaría de acuerdo, pero antes de enviarlo a Pilato, le dieron unos puñetazos y lo escupieron en el rostro. En la sala de Pilato, el gobernador romano miraba al hombre que tenía delante. Pensaba, los judíos le tienen envidia, por eso lo han traído aquí. Entonces, Pilato le hizo algunas preguntas al Señor Jesús, pero él permanecía callado. Pilato sabía que era un hombre bueno y que no merecía la muerte. Mientras el gobernador romano pensaba sobre lo que debía hacer, recibió un mensaje de su esposa. No tengas nada que ver con ese hombre bueno. Pilato sabía que su esposa tenía razón, pero también sabía que se ganaría la antipatía del pueblo judío y que podía perder su puesto como gobernador si lo dejaba libre. ¿Qué mal ha hecho?, preguntó a los líderes judíos. Ellos no podían decirle qué mal había cometido, porque Jesús nunca había pecado. En la Biblia leemos, en él no había pecado. Lo dice 2 Corintios 5:21. Eso quiere decir que él nunca tuvo malos pensamientos, nunca dijo una mala palabra. Todo lo que hacía era para agradar a Dios. No era culpable. Pero los judíos gritaban, ¡crucifícale, crucifícale! Cuando alguien era esclavo en una cruz y moría de esa manera, se le llamaba crucifixión. Pilato estaba muy asustado por pensar y hacer lo correcto. Así que tomó agua y se lavó las manos. Así estaba diciendo que él no era culpable de la muerte de este hombre. Ningún delito halló en él, dijo Pilato. Tómenle ustedes y crucifíquenlo. Eso era lo que los judíos querían oír. Su enemigo tan odiado moriría. Entretanto, Pilato permitió que los soldados golpearan al Señor Jesús. Entonces le pusieron un manto de color escarlata y una corona tejida de espinas sobre su cabeza y se burlaron de él diciendo, ¡Salve, Rey de los judíos! Le escupieron y lo golpearon otra vez. El Señor Jesús no decía nada, ni una palabra. Él estaba como mudo. Podía haber destruido a sus enemigos porque Él era Dios, pero no lo hizo. Sufrió todas esas cosas porque Él te ama a ti y a mí. Sabe que hacemos cosas que le desagradan, así como Alicia, la chica de quien les hablé al principio de esta historia. El Señor Jesús sabe que jamás podremos vivir como Él por causa de nuestro pecado. Incluso antes de que Dios hiciese el mundo, Él ya había planeado enviar a su Hijo para que quitara nuestro pecado. El Señor Jesús sabía que tenía que sufrir las burlas, desprecios y los golpes de los soldados para cumplir el plan divino de Dios. Bruscamente, los soldados le quitaron el manto de color escarlata y le dieron una cruz en la cual sería clavado. Era muy pesada y él se encontraba débil después de tantos azotes que los soldados le habían dado. Así que tropezaba y se caía. Los soldados obligaron a otro hombre que llevara la cruz hasta el monte Calvario, donde iba a ser crucificado. Allí los soldados crucificaron al Señor Jesús, clavaron sus manos y pies con unos clavos grandes. Entonces llevaron la cruz y lo colocaron en posición vertical. Allí, colgado en la cruz, el Hijo perfecto de Dios vertió su sangre preciosa. Qué cruel e injusto, qué doloroso para el Señor Jesús.
La Biblia nos dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Isaías 53:5. Rebeliones quiere decir desobediencia a Dios. Esas heridas que sufrió el Señor fueron por culpa de nuestra desobediencia. Él, el Hijo de Dios, llevó nuestra culpa y el castigo en la cruz. La gente que observaba lo que estaba pasando en el monte Calvario no entendía por qué sus amigos estaban destrozados al ver cómo su amigo tan bueno y querido era tratado tan cruelmente. Sin embargo, sus enemigos estaban muy contentos porque ya no tenían que preocuparse por sus milagros y enseñanzas. Otros 2 hombres, ladrones, fueron crucificados también. Ellos fueron castigados por haber hecho cosas malas. Miraban cómo el Señor Jesús estaba colgado en medio de ellos. Le hablaban bruscamente. Vamos, sácanos de aquí. No se lamentaban por el mal que habían hecho. Solo querían que el Señor Jesús los librara de ese terrible castigo y muerte. Él no les contestó. Entonces, uno de los ladrones dejó de maldecirle. Es como que si de pronto hubiese comprendido la situación en la que se encontraba. Le dijo al otro ladrón, cállate. Nosotros a la verdad sí estamos recibiendo lo que merecemos. Este hombre no merece castigo. Este ladrón entendía que pronto moriría. Entonces se encontraría con Dios. En ese momento, él se lamentó por haber vivido una vida tan mala. De algún modo, sabía que el Señor Jesús podía ayudarle. Así que se dirigió al Señor Jesús y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aunque él estaba sufriendo mucho, el Señor amaba al ladrón. Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Allí es donde está Dios. El Señor Jesús también estaba sufriendo el castigo por los pecados del ladrón. De esa manera, Él le perdonó todos sus pecados y le preparó para poder encontrarse con Dios. El Señor Jesús puede hacer lo mismo por ti hoy mismo si lo deseas. Necesitas que el Señor Jesús quite todos tus pecados así como lo hizo con el ladrón. ¡Qué maravilloso! Ahora, Él no tiene miedo a morir porque sabía que iba a vivir eternamente con Dios. Piensa cómo el Señor Jesús sufrió por ese ladrón y por nosotros. Pero lo peor estaba por venir. A las 12 del mediodía, el cielo se oscureció. Ahora, esa extraña oscuridad permaneció por 3 largas horas. En esa oscuridad, Dios castigaba a su Hijo unigénito, como si Él hubiese hecho cosas malas, como mentir, odiar, asesinar a personas, pensar mal de otros, robar, decir malas palabras o hacer muchas otras cosas malas. Pero nosotros sabemos que el Señor Jesucristo jamás hizo semejantes cosas. Pero ahí, en la cruz, Él tomó nuestro castigo, murió por nuestros pecados. 1 Corintios 15:3. El castigo fue tan terrible que ni nosotros podemos entenderlo. De pronto se oyó un grito en esa oscuridad. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era el Señor Jesús clamando a Dios. Su Padre le había dejado porque en ese momento el Señor Jesús estaba cargando con nuestros pecados. Dios es un Dios santo y puro, que no puede estar donde hay pecado. Esta fue la única vez que el Padre abandonó a su Hijo. Por fin, el sufrimiento había terminado. El Señor Jesús exclamó,
consumado es, y murió. Él había hecho todo lo necesario para quitar nuestro pecado. ¿Querrá decir esto que los pecados de todo el mundo han sido quitados y todos vivirán con Él en el cielo? No, de ninguna manera. La Biblia habla bien claro. Es una decisión personal. Tienes que confiar en el Señor Jesús para que Él quite todos tus pecados. Y es entonces cuando tus pecados te son perdonados y podrás ir al cielo. Supongamos que estás muy enfermo y el doctor te da una medicina y te dice: toma esta medicina y pronto te pondrás bien. Pero si pones esa medicina sobre la mesita de noche, la miras y no la tomas, ¿te pondrás bien? Claro que no, tienes que tomarla. Eso es igual, el gran problema de tu pecado. Hoy has escuchado lo que el Señor Jesús ha hecho por ti, pero solamente escuchando acerca de Él no quitará tu pecado, ni te salvará del castigo de Dios. Sus amigos no entendieron esto. Tristemente, unos poquitos de ellos quitaron su cuerpo de la cruz y cuidadosamente lo envolvieron en lienzos y lo pusieron en una tumba. Jamás le veremos, pensaban ellos. No sabían de la maravillosa sorpresa que les esperaba. El Señor Jesús resucitó. Él vive hoy. Así que con toda confianza puedes pedirle que te perdone y que quite tu pecado. Morará en tu vida y te ayudará a vivir para Él. Tú puedes reconocerle como tu Salvador. En la Biblia leemos que todo aquel que cree en Él no perecerá, mas tendrá vida eterna. ¿Qué pasará con aquellos que no creen en Él? Ellos perecerán y serán castigados por siempre. ¿Y tú, qué vas a hacer? ¿Por qué no confías en el Señor Jesús ahora? Si tú confías en Él, no te perderás, mas tendrás vida eterna. Lo dice la Biblia en Juan 3:16. Por favor, cierra tus ojos e inclina tu cabeza. ¿Quieres pedirle al Señor Jesús que quite tu pecado? ¿De verdad te arrepientes y quieres que te salve de ser castigado? Él puede hacerlo porque está vivo. Él vive hoy. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Eso quiere decir estar apartado de Dios y ser castigado para siempre, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Si has confiado o creído en el Señor Jesús, no serás castigado por tus pecados en la eternidad. Es más, te dará el regalo de la vida eterna. Conocerás a Dios y serás de Él para siempre. Esta es la razón de por qué el Hijo de Dios sufrió y murió. Oremos. Oh Dios y Padre Celestial, creo en Jesucristo. Creo que Él murió por mis pecados, sufrió por mis pecados. Deseo que Él limpie mi corazón y me haga su hijo. Me arrepiento de todo lo malo que he hecho y deseo vivir para Él. Ayúdame a ser una nueva persona. Gracias, Señor. Entiendo que solo Cristo me puede salvar del castigo eterno y darme una nueva vida. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora vamos con unas preguntas de repaso. Preguntas de repaso. Número 1. ¿Quién es la única persona que ha tenido una vida perfecta? Número 2. ¿Qué hizo Pilato
para decir que no era culpable de la muerte del Señor Jesús. Número 3. ¿Qué le hicieron al Señor Jesús? Número 4. ¿Qué hizo el Señor Jesús cuando lo golpearon? Número 5. ¿Por qué soportó el Señor Jesús todas esas humillaciones? Número 6. ¿Por qué fueron crucificados los otros 2 hombres junto con el Señor Jesús? Número 7. ¿Quiénes eran los que sí merecían morir crucificados? Número 8. ¿Qué tienes que hacer para que el Señor Jesús perdone tus pecados? Número 9. ¿Qué hicieron algunos hombres para culpar al Señor Jesús? Número 10. ¿Qué versículo bíblico aprendimos hoy? Hasta aquí la lección de hoy. Jesús llevó el castigo por mis pecados. Espero que hayas aprendido mucho. Dios te bendiga. No te pierdas la próxima lección especial basada en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.